Salud a la Carta. Un placer nuevamente llegar a todas y todos ustedes a través de El Venezolano TV. Todos los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana estamos para compartir la información que usted se merece para tener mejor salud, prevenir enfermedades y lograr el diagnóstico y el tratamiento necesario para su recuperación y tener calidad de vida. ¿Y usted alguna vez ha padecido de algún dolor de rodilla? Una molestia, un pinzamiento, algo que le impide caminar, afincar o caminar trayectos muy largos. Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Pierral, quien es traumatólogo, ortopedista. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Laura. Un placer tenerlo esta mañana. El doctor Pierral, además de ser especialista en traumatología, es coordinador del área de servicio de traumatología 1 del Hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado en Caracas. También es especialista en reemplazos articulares de rodilla y de cadera y, por supuesto, miembro activo del posgrado de este mismo hospital. Y por supuesto también ha sido ex profesor de la cátedra de rehabilitación de la escuela de este mismo hospital. Bueno, doctor, sin lugar a dudas que la rodilla es una de las articulaciones que más nos preocupan porque nos impide nuestra marcha. En específico, si hablamos de las artrosis, que es muy común hoy en día mencionar esta palabra, ¿cuál es la definición? ¿Qué es realmente una artrosis? Bienvenido. Buenos días, Laura. Bueno, me complace estar nuevamente contigo aquí. Bueno, vamos a tratar de explicar de una forma sencilla y sistemática esta enfermedad que ataca a muchísima gente y mucha gente no sabe lo que tiene. Vamos a tratar, porque es difícil en un poco espacio, explicar esta patología que tanto sufre en el mundo. Vamos a ver a continuación que hay un concepto básico de lo que es una artrosis. La artrosis no es más que una degeneración de la articulación de una forma lenta y progresiva a través del tiempo. Han cambiado desde el punto de vista etimológico. Esto lo pueden ver aquí. Este es el cartílago. Este es un modelo anatómico de una rodilla. Aquí ven el cartílago. Lo estoy señalando aquí con el apuntador, que es el lápiz, pues en este momento. Aquí ocurren lesiones y una degeneración de este cartílago. Antes se creía que estaba relacionado con la edad y con el envejecimiento del mismo. Eso ha cambiado, producto de que es más complejo y más dinámico el proceso de degeneración de esto. Ya lo que sí se entiende es que hay una alteración en el equilibrio de la regeneración con la destrucción de este cartílago. Entonces parece ser que el proceso de regeneración es más lento al proceso de destrucción a través del tiempo. Y es por esto que hay factores que desencadenan a través del tiempo la destrucción del mismo. ¿Y cuáles serían esos factores, doctor Pierral? Porque siempre pensábamos que los problemas de rodilla obedecían al envejecimiento, a la edad, a un traumatismo o al mal uso, inclusive de un calzado y de alguna postura también que nos pudiera lesionar, alguna práctica deportiva. Bueno, te voy a nombrar unos y lo más importante. Tú has conocido que el sobrepeso, la obesidad, los oficios y todas esas cosas traen como consecuencia factores desencadenantes que se pueda destruir o que hay un proceso nocivo sobre el cartílago y la articulación. Lo otro son las deformidades que pueda presentar determinados miembros. Casi todos se ven más que todo en los miembros inferiores. Las deformidades en valgo y deformidades en varo. Serían de la forma de nuestras piernas, ¿no? Por supuesto. Para decirlo de un lenguaje sencillo, claro. Cuando hablamos de valgo es las piernas hacia afuera o hacia adentro. Le dicen aquí el cambeto y el otro el maneto, como decían, como le dicen en criollo eso. Sí. Es cuando el miembro se aleja de la línea central y el otro se acerca. Bueno, ahí hay una descarga en los compartimientos que producen cambios de presiones a nivel de esta articulación, que estamos hablando en este caso de la rodilla, y eso trae a la larga destrucción del mismo. Es un factor desencadenante que se puede producir lesiones o secuelas a través de esta articulación. Lo siguiente es las enfermedades de base. Hay varias enfermedades de base
que producen, o factores desencadenantes que producen destrucción del cartílago, como cuáles la artritis reumatoidea. Hay unas enfermedades que son depósitos de cristales en las articulaciones, como la artritis gotosa, la hemosiduria, etcétera. Hay enfermedades metabólicas que están involucradas o factores desencadenantes que actúan sobre las articulaciones, como cuáles: el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, enfermedades que atacan el aparato inmune, como cuáles: cáncer, el HIV, otras enfermedades que bajan el índice inmunológico y trae como consecuencia que puedan destruir el cartílago. Los hábitos psicobiológicos son muy importantes. El cigarrillo, hay elementos importantes en la cual están involucrados, que el cigarrillo actúa no solamente en la articulación, y ustedes saben que en diferentes órganos. En todo el cuerpo prácticamente el cigarrillo causa estragos, ¿no? Por supuesto. Hay otro tipo de enfermedades que actúan, hay medicamentos que actúan también sobre las articulaciones, como el abuso indiscriminado de los esteroides. Sabemos que también hay un efecto nocivo sobre las articulaciones. Doctor, eso es muy importante lo que usted acaba de decir, el abuso de los esteroides. ¿Cuándo realmente un esteroide es indicado para que la persona no se automedique, no vaya a la farmacia? Afortunadamente ya no se expenden, por lo menos en ciertos países latinoamericanos, no se expenden sin un récipe médico. Pero ¿por qué causa daño a la articulación? Yo no estoy diciendo aquí que los esteroides no realicen un efecto beneficioso para determinar el buen uso, y con un personal que sea específico, o que dé la receta, o que dé un médico, un especialista que dé este tratamiento, está bien, pero tú no puedes, en ninguno, no solamente los esteroides, en cualquier tipo de medicamento, tú no puedes automedicarte. Simplemente tienes que tener un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento, pero eso tiene que ser dado por un especialista. Esta estructura anatómica tiene la particularidad de que no es irrigada ni tiene ningún tipo de inervación. Ahí no hay ningún tipo de vaso sanguíneo que llegue ahí, ningún tipo de nervio, es decir, que no duele. Más de salud a la carta, la información que usted se merece para el vivir con bienestar saludable, con calidad de vida. Seguimos conversando con el doctor Víctor Pierral, traumatólogo, ortopedista, especialista en reemplazos articulares. Y bueno, dejamos una pregunta pendiente, como ¿cuándo debemos acudir al médico, al especialista, al traumatólogo ante ese dolor a veces incapacitante, que ya ni con pastillas se nos quita? ¿Cuándo, doctor? Laura, eso es relativo. La mayoría de las personas consultan o buscan opinión es ya cuando tienen un dolor muy intenso, cuando tienen una incapacidad funcional muy importante. Yo digo que hay que tomar en cuenta las primeras molestias de esta enfermedad, porque muchas veces las personas llegan hasta un extremo que ya es lo último, entonces ese tiempo que no consultaron es muy primordial, porque tú puedes actuar en una artrosis leve o moderada, pero la mayoría de las pacientes que te llegan a la consulta ya es una artrosis ya muy severa. Entonces ya el tratamiento es distinto a si consultaran por primera vez en un momento o en el comienzo de la enfermedad. ¿Una artrosis cuando está comenzando puede ser tratada con fármacos, con medicamentos y mejorar, doctor? Esa es una pregunta muy importante, porque hay un tratamiento que es un tratamiento farmacológico, que están varios elementos que se pueden tratar con esto. Lo más indicado en la primera fase, que es la fase de acción rápida, que son los tratamientos que ustedes conocen, que son analgésicos y antiinflamatorios, que son los AINES. ¿Qué son los AINES? Los AINES lo que controlan es el dolor, la sintomatología de esta enfermedad.
pero no tienen nada que ver con la evolución o la progresión de la enfermedad. No mejoran la condición, digamos, morfológica de la rodilla, del Absoluto. Lo que te controlan son los síntomas y pero cuando va en progresión la artrosis, ¿qué pasa? El umbral del dolor o de los signos y síntomas que estamos hablando, si antes el analgésico te curaba, te duraba 4 horas, ya te está en 2 horas o en 1 hora. Se va minimizando eso porque el dolor va aumentando y la progresión de la enfermedad va aumentando, entonces ya los analgésicos no funcionan. Hay otro tipo de tratamiento que lo ven a diario, lo ven en los centros comerciales, lo ven en la farmacia, que es el uso de esta sustancia que es el condritin y la glucosamina. Bueno, el condritin y la glucosamina, acuérdense que el condritin está un factor importante constitucional en la matriz celular del cartílago. Y la glucosamina es específica, es un elemento biológico que está en los seres humanos que se sintetiza más que todo o deriva de la síntesis a nivel de las conchas y es un factor de la quinina que se produce en las conchas y en las caparazones de los crustáceos. Es por esto que fíjense que hay gente que como efecto colateral y adverso, cuando toman estos medicamentos hacen alergia a lo que son alérgicos a los elementos, correctamente a los elementos. ¿Cuál es el mecanismo que ellos actúan? Ellos aumentan un factor que es el proteoglicano y además que disminuyen la destrucción de estas células que están a nivel del cartílago, que son los condrocitos, y además destruyen o inactivan las enzimas proteolíticas que también tienen un efecto muy intenso sobre las articulaciones. Entonces, yo particularmente estos medicamentos no los tengo en el ABC de las artrosis. Mis consideraciones especiales es porque yo realmente no es lo que yo diga, no es lo que me diga, sino lo que me demuestren, porque si no, entonces no es ciencia esto. Claro, no está demostrado aún la efectividad de los mismos, Laura, no hay una evidencia comprobada con los años. Por supuesto, Laura, un estudio serio. Todo tiene que ser demostrable. Aquí lo único que yo no aplico la ciencia es creer en Dios, Laura. Particularmente hago esto porque eso yo creo y estoy convencido que es una cuestión de fe. Pero por lo demás tú me tienes que demostrar esta situación. Ahora, te digo algo que es muy importante para mí. Hay unos que dicen que sí tiene un efecto, sobre todo el condritin y la glucosamina juntas, que el efecto se produce a las 4 o 5 semanas, inclusive tú quitando el medicamento, ese efecto sobre el cartílago perdura por 2 a 3 meses. Hay otros dicen que es un excelente placebo, hay otros dicen que eso no sirve para nada, y ahí, bueno, se respetan todas las opiniones. Pero esto tiene que estar basado en un método científico y específico en esto. Ahora, lo que sí yo creo es que las medidas generales, yo creo que inclusive son más importantes que estos medicamentos aquí. Hay otros medicamentos que se están utilizando que son las sustancias cardioprotectoras, que protegen el cartílago, que tú las conoces, que es la parte del tratamiento de viscosuplementación. Esas son las llamadas infiltraciones que se hacen directamente en la rodilla. Y es muy importante porque hay mucha gente que es el ácido hialurónico, que es el Yargan, que es todos esos medicamentos que actúan sobre el líquido sinovial. Acuérdate que el líquido sinovial tiene una cierta viscoelasticidad. ¿Qué hacen estas inyecciones? Aumentan la viscoelasticidad y así, acuérdense que son articulaciones que están sometidas a presiones, son articulaciones que están sometidas a amortiguación. Entonces, si mejoras el líquido, mejora esos factores que son fundamentales para que la articulación funcione. Ahora bien, doctor, una vez que el paciente ha pasado por el tratamiento farmacológico, las infiltraciones, y le manifiesta que el dolor continúa, la molestia, el impedimento para la marcha o para caminar, trotar, si es lo que quiere, ¿qué hay que hacer? Tú tienes que identificar el estadio de la artrosis, si es una artrosis leve, si es una artrosis moderada
o si es una artrosis ya muy severa. Dependiendo ya del diagnóstico que tú hagas, tú mandas el tratamiento. El tratamiento, ya hablamos del tratamiento farmacológico, pero también tienes que ya ir pensando en esa situación, si un paciente donde están involucrados, la evolución de la enfermedad es muy severa, los síntomas son severos, ya tú tienes que de inmediato estar pensando en un tratamiento de tipo quirúrgico. Ok, antes de llegar a lo quirúrgico, vamos a escuchar las recomendaciones generales de cómo cuidar y mantener en buenas condiciones nuestra rodilla luego de la pausa publicitaria. Tú no puedes adaptar la máquina al hombre, sino que, el hombre a la máquina, sino la máquina al hombre. Y ahí hay infinidades de cosas que tú no puedes hacer diariamente. Lo importante es tomar las consideraciones especiales, tomar las posturas que debes tomar cuando estás sometido a una situación de esa. Y ya para finalizar el programa de hoy, en Salud a la Carta hemos tocado el tema de las rodillas, el dolor que causa, las molestias, el impedimento para caminar. Dejamos pendientes esas recomendaciones que un médico especialista da a sus pacientes cuando tienen este padecimiento. ¿Cuáles serían? ¿Qué recomienda, doctor? Bueno, hay varias, Laura. Tenemos que decir que estas recomendaciones son para pacientes que puedan tener una artrosis de leve a moderado. Una de las recomendaciones es mantener un peso corporal adecuado. La otra sería fortalecimiento y estiramiento de la musculatura, que en este caso estamos hablando de la articulación de la rodilla. Eso ¿Sería del cuádriceps? Del cuádriceps y los isquiotibiales. La otra sería los ejercicios. Acuérdate que los ejercicios son muy importantes para todo en la vida. Pero aquí hay una contradicción. Ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Aquí... Porque con dolor es difícil hacer ejercicio, doctor. No, pero estamos hablando de una articulación que está asintomática, que tiene un proceso de degeneración del cartílago. Acuérdate que son medidas generales. Por supuesto, una articulación que está doliendo y que está inflamada es reposo. Parece contradictorio, pero tienes que reposar la articulación. Eso es en todo. No necesariamente tienes que sufrir el cartílago para realizar esto. Lo único que sí te digo es que los ejercicios en donde hay poco impacto y normalmente mediana intensidad están recomendados, como cuáles: la piscina, la natación, los ejercicios con elíptica, la bicicleta también, pero tú no puedes someter a pacientes con artrosis incipiente o de leve a moderado a ejercicios de alta intensidad, de alto impacto, porque estás agravando más la situación. En la otra medida general es que tú puedes hablar del tratamiento fisiátrico que nosotros conocemos. Eso ayuda mucho: la crioterapia, la mesoterapia, el ultrasonido, la electroestimulación. Tenemos otras medidas generales que son el calor y el frío. Acuérdate que el calor es un vasoconstrictor, relaja y disminuye la inflamación. El frío es un vasoconstrictor, pero es para un brote agudo. Es cuando ocurre una etapa aguda. El frío está... El dolor está fuerte, colocamos frío. Claro, por supuesto, pero cuando tienes un proceso agudo, no puedes meter calor en un proceso agudo, porque acuérdate que hace un efecto vasodilatador. Otra medida general es el control del calzado. Acuérdense que son articulaciones de carga, y si tú no tienes un calzado adecuado, con un tacón muy grande, o no estás cómodo, eso sufren todas las articulaciones, ese proceso. Y para los pacientes que ya son candidatos a una artroplastia, en este caso una prótesis de rodilla, ya se sometió al paciente a esta cirugía, ¿ese paciente puede retomar su vida normal, puede nuevamente hacer ejercicio? ¿En cuánto tiempo, doctor? Bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque el tratamiento, al paciente que tienen ya prótesis de rodilla, la vida le cambia.
Eso no quiere decir que yo lo estoy obligando a una vida sedentaria, pero que tiene que tener consideraciones especiales. Eso es lo que se llama la educación del paciente después del postoperatorio. No es un paciente que, por supuesto, ya las actividades físicas van a estar ciertamente limitadas, pero es que no quiere decir que no las puede hacer. Hay ciertos y determinados ejercicios y ciertas actividades que él puede realizar, pero no como antes. Acuérdate que se le está sustituyendo una articulación por otro tipo. Y la rodilla que dio Papá Dios no... Es irreemplazable, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué recomendaciones le daría en cuanto al tipo de ejercicio que debería hacer un paciente que tiene un reemplazo articular de rodilla? El tipo de ejercicio, el caminar es bueno, las elípticas es bueno, es lo mismo. Básicamente lo mismo que el que claro, lo que claro, y que el porcentaje de fricción sea menos, el porcentaje de presión sobre la prótesis, hay que descargar la prótesis. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que tenga un efecto duradero en el tiempo. Ya para finalizar, doctor, ¿cuáles serían, digamos, las labores diarias o un tipo de trabajo que pudiera perjudicar la rodilla? Bueno, acuérdate que esos son riesgos ergonómicos evidentes, no solamente por las articulaciones, mucho tiempo parado, con un paciente que ya está sufriendo de una articulación, las actividades posturales son muy importantes. Por ejemplo, un paciente en un sillón hundido completamente, en una silla que no cumple los rangos antropométricos de una inclinación de 45 grados, trabajar en un ambiente con ruido, con calor, todas esas situaciones, subir y bajar escaleras diariamente en un sitio, eso le duele la rodilla o le duele cualquier articulación a todo el mundo porque está sometiendo a una articulación a una sobrecarga de trabajo intensa, producto de riesgos ergonómicos que son fácilmente demostrables. Tú no puedes adaptar la máquina al hombre, el hombre a la máquina, sino la máquina al hombre. Y ahí hay infinidades de cosas que tú no puedes hacer diariamente. Lo importante es tomar las consideraciones especiales, tomar las posturas que debes tomar cuando estás sometido a una situación de esa. En relación a otros tratamientos que uno escucha que a lo mejor todavía no han pasado por la medicina basada en evidencia, las células madre, ¿usted las ha aplicado? ¿Cree en este procedimiento? Mira, Laura, eso todavía está en investigación. Yo creo que pasarán muchos años para que tú descubras esto. La mayoría de las veces se están utilizando esto prácticamente como una comercialización, como un engaño a esto, porque cuando se te vende las células madre con un extracto de células mesenquimatosas y se te vende al público como que si fueran células madre. Las células madre son células pluripotenciales. Tú para sacar una célula madre tienes que hacer un cultivo, llevarla a un laboratorio y aislarla. Lo importante en esta situación es el factor de liberación plaquetaria, en eso sí creo, porque es un reparador natural de esto. Ahora, factor de liberación plaquetaria, tú tienes que poner un suero, hacer todo un protocolo. Claro, y tomar eso y colocárselo. En la parte de la cosmetología lo utilizan, en la parte de esto, lo que sí hay trabajo, sobre todo en las necrosis vasculares del fémur, que ha dado buenos resultados en los procesos de pseudoartrosis, que es una falsa articulación en determinados procesos de fractura X o Y, también tiene sus efectos. Ahora, de que te aumente la producción de células, eso está en estudio. Lo que no se puede es engañar a la gente con esto de que yo te estoy inyectando células madre. ¿Y qué es la panacea? Todavía no se ha comprobado. No se ha comprobado. Okay. ¿Puede ser un tratamiento alternativo quizás? Bueno, yo no lo utilizo, Laura, porque todavía, lo que sí creo en el factor de liberación plaquetaria, hasta los momentos. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo por esta parte. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Gracias al doctor Víctor Pierral, traumatólogo ortopedista, especialista en reemplazo articular. También así es miembro activo del posgrado del Hospital Miguel Pérez Carreño en el área de traumatología. A ustedes la invitación es para el próximo sábado a las 8:30 de la mañana, cuando estaremos nuevamente con otra entrega de Salud a la Carta, la información vital que usted se merece.